Benvinguts novament a les càpsules backstage de la Casa de la Música de Terrassa. I avui tenim una convidada molt especial, la Cristina Rosenvinge, just abans de fer el seu concert i les proves de so d'abans del concert. Bienvenida a Terrassa, Cristina. Muchas gracias. Creo que es una pregunta obligadísima, preguntarte qué tal estás después de tener la buenísima noticia de haberte convertido en la Premio Nacional de Músicas Actuales. ¿Cómo todavía estás celebrando el premio? ¿Cómo te sientes? Sí, lo estoy celebrando, lo he celebrado además con distintos grupos de amigos, con la banda, con la familia, y voy ya camino de quedarme alcohólica, el hígado lo tengo destrozado. Ha sido muy bonito, mucha gente se ha alegrado de una manera personal por esto, porque es inusual que le den este premio a gente del mundo del pop alternativo, así que es un poco también una victoria para el mundo más así, más indie, ¿no? Sí, porque es un premio bastante paritario, porque lo han ganado gente como Carmen Paris, Martirio, Eva Amaral, del dúo Amaral, pero de la escena alternativa, pues eres tú casi la primera, ¿no? De escena alternativa 100%. Yo creo que sí, soy la primera. Además es bonito por esto, porque el reconocimiento ha venido después de sacar este último disco, Un hombre rubio, que sale con un sello 100% independiente, como es el sello del Primavera. Y claro, nos hemos alegrado mucho por esto, porque lo bien que hemos hecho las cosas últimamente, porque es un trabajo de equipo realmente, ¿eh? Uno solo realmente puedes tener unas ideas maravillosas, pero si no tienes una buena banda y un equipo que te respalda y que consigue que esa música llegue a todas partes, no, pues te quedas en nada, se queda dentro de tu casa lo que estás haciendo. Bueno, háblame, ahora que has citado el hombre rubio, que este último disco, que para mucha gente es el mejor disco de tu carrera. Yo creo que es un disco que entronca mucho, algunas canciones entroncan mucho con tu discografía anterior, alguna incluso se va atrás, muy atrás, ¿no? Y que tiene ese valor como disco, ¿no? Como disco variado, ¿no? Sí. Háblanos de un poco este hombre rubio, también basado en una primera canción que escribiste a tu padre. Sí. Bueno, lo que yo he intentado en este disco era conjugar dos cosas que tenía en la mano. Por un lado, una necesidad de sonido. Estaba tocando en muchos festivales, en muchos escenarios grandes, y la música que he hecho en otras épocas es muy intimista, ¿no? En el sentido, no intimista, realmente no es intimista, pero sí que es música que juega mucho con dinámicas delicadas, mucho cambio de acorde, arreglos que son muy difíciles de llevar a un escenario grande y que se entiendan, ¿no? Y entonces quería hacer un disco en ese sentido más pop, más contundente, más asertivo.